Nuevamente desde el canal del Congreso de la República, en nuestro programa ¿A quién le sirve su ley? En esta oportunidad nos acompaña el doctor Jaime Amin. Él hace parte del Centro Democrático, pertenece a la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República. Muy amablemente ha llegado a las instalaciones del Congreso. Del canal. Senador, gracias por estar con nosotros. William, un gusto saludarlo. A ver, no podemos empezar esto sin, pues, de algún modo tratar de que los televidentes que diariamente nos escriben, no solamente a nuestro programa, sino al canal, preguntarle por qué van a votar no al plebiscito que se convocó por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, tratando de desmenuzarle un poquitico a la opinión pública el tema, senador Amin. Claro que sí, William. Hace 60 años Colombia votó el único antecedente que hay del plebiscito que va a votar el próximo 2 de octubre, y fue cuando el plebiscito del general Rojas Pinilla. Plebiscito que, entre otras cosas, en un país de 14 millones de habitantes salieron a votarlo casi 4.400.000 colombianos. Muchos. Muchísimos colombianos, solamente 250.000 votaron en contra. Hoy ese mismo país, con casi 50 millones de habitantes, Más diría yo. o un poco más, 60 años después, 50 millones de habitantes, va a requerir casi del mismo número de votos por un umbral caprichoso, un número críptico, un número inventado que puso el presidente Santos, que yo, la única manera que lo veo es que le quiso hacer un homenaje a su propia popularidad. Pero inventado, a ver, yo tengo que hacerle interpelaciones. Sí. Inventado no, porque es que esa ley la votaron aquí en el Congreso Sin de la duda. República. Pero ha podido poner, por ejemplo, William, un número más serio. Un 25, un 20, póngale 10, pero que un 13% no oiga, tiene ninguna presentación, senador, en un texto legal. No, pero independientemente de eso, la profundidad no creo que sea lo más importante, por llamarlo de algún modo. A lo que me refiero es a que ustedes representan el pueblo, el Senado y la Cámara representan al pueblo colombiano, y ustedes votaron una norma aquí para que fueran 4 millones y pico de votos. Así es, la votamos, que en el caso del Centro Democrático, negativa, en contra, la votamos negativo. Total. Además, tuvimos casi aprobado, William, con el Senado de la República, porque yo digo que de alguna manera pues el Senado tiene otra perspectiva diferente a la Cámara. Dos cosas, una de las cuales se aprobó, otra se improbó. Se improbó, comencemos por la última, que el Senado llevara en esa proposición del 3 al 20%. Tenía cuerpo esa proposición y fue finalmente derrotada. Por las mayorías. Por las mayorías. Como siempre ha pasado. Eso es válido. Siempre ha Pero pasado. mire esta otra cosa, al mismo tiempo, en la discusión de ese proyecto del plebiscito, las bancadas, todas las de la Unidad Nacional y del Centro Democrático, llegamos a un acuerdo razonable para que la publicidad por cuenta de la campaña del plebiscito viniera también de las arcas del Estado y encontraran una razonabilidad equilibrada, los del sí y los del no. Razonable, Se además. aprobó en el Senado de la República. ¿Qué hizo el gobierno nacional? Cámara. La improbó en Cámara, y finalmente los promotores del no, que somos, en caso del Centro Democrático, millones de colombianos que no estamos de acuerdo con esa paz, no vamos a tener financiación estatal en un proceso inédito, porque hay que decir que este es un proceso frente al cual el país tiene una perspectiva de refrendar unos acuerdos a través del voto, pero una enorme incertidumbre y angustia frente a los desarrollos que van a venir después de ese plebiscito del 2 de octubre. Pero a ver, varios interrogantes, doctor senador Jaime Amin. El tema más importante, sin duda alguna, es que la razón de un Estado, sea municipio, departamento, la nación, es la vida. Eso creo que es indiscutible. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. Llevamos, no sé, casi un año, 8 meses, 10 meses, 11 meses, de que no matan soldados, que son lo que más defiende no solamente el presidente Uribe, sino los congresistas del Centro Democrático. Eso no es una razón supremamente importante para uno decir, venga, yo independientemente de que no estoy de acuerdo con casi absolutamente nada, el hecho de que no maten soldados y policías y guerrilleros no es una razón para uno decir, voy a votar esto afirmativamente. A ver, ¿qué habríamos que decir a ese comentario de las armas? Es una buena noticia, sin duda, que las personas que están alzadas en armas contra el régimen constitucional y que tanto daño le han hecho al país con esas armas, todo el daño las silencien, las entreguen y las destruyen. Lo que pasa es que no sabemos si las van a entregar y a destruir. Eso es otro tema, pero dejémoslo ahí. Ahorita le toco el tema. Pero ¿dónde está el tema, William? El tema está en que, según cifras de medicina legal, solamente el 11%, hablo del año 2014-2015, el 11% de las muertes de homicidio en el país provenían de la guerrilla, del conflicto armado. Del conflicto armado. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Estamos viendo que
a la par de que se ha silenciado de alguna manera en ese cese bilateral cubierto ya entre guerrilla y el gobierno, al mismo tiempo ha crecido exponencialmente un problema gravísimo para la sociedad colombiana, que es el tema del narcotráfico y el microtráfico, que hace mucho daño, que mata a la juventud. No, sí, senador, en fin, pero tengo que interrumpirlo porque es que, no, la pregunta es clara. Hoy teníamos, hace 2 años o 3 años, teníamos un país donde mataban todos los días policías, soldados y guerrilleros, no uno, no sé cuántos, en todo el país, en el Cauca, en el Putumayo, en todo. Eso no está pasando. Pero, a ver, y podría ser una buena noticia, pero vista no solamente como un árbol, sino en el bosque de lo que están negociando. Sí, claro. Y se lo digo por qué. Digamos, hay 4 temas centrales para que lo entiendan los amables televidentes, frente a los cuales el Centro Democrático y muchos sectores del país, sectores sociales, sectores comunitarios, sectores económicos, que hoy tienen el temor de que el gobierno los persigue y no hablan, pero tienen preocupaciones. ¿Cuáles son esos 4 temas centrales frente a los cuales nosotros le estamos diciendo al país que no estamos de acuerdo con el proceso? El primero de ellos, sin lugar a dudas, el tema de la impunidad. ¿Por qué la impunidad? Impunidad es no cárcel, para que lo entiendan los amables oyentes. Ni un día de cárcel. Y pongámoslo con un ejemplo que también es histórico. Los paramilitares, cuya violencia fue de la misma calaña, peor, sangrienta, peor que la de los guerrilleros, porque yo no distingo entre los unos y los otros, son igual de criminales. Los paramilitares, bien o mal, en aquel proceso, con sus fallas, tuvieron 8 años de cárcel en Colombia efectiva, en pena de prisión vigilada por el Estado, en un centro carcelario, y algunos, 14 de los cabecillas, están en Estados Unidos extraditados. Acá se le va a decir que por esos mismos crímenes, violación de menores, reclutamiento de niñas, bueno, todo lo que cada día masacres, no van a pagar ni un solo día de cárcel. Pero no cree que es muy distinto el tema. Entonces, ¿por qué? Por muchas circunstancias. Es que yo me pongo a pensar que la guerrilla, ¿por qué de algún modo se creó la guerrilla? La primera finalidad o lo que pasó cuando se creó la guerrilla. Habían razones en la década del 50 altruistas 60. O ideológicas o políticas que rápidamente desaparecieron en la década del 80, finales del 70, 80 y todo el 90 por el tema del narcotráfico. Perfecto, sí. ¿Verdad? Ahora, eso ocurrió y además hay que decirlo también claramente, vino el fenómeno del paramilitarismo criminal, que nosotros lo rechazamos de manera tajante, igual que la guerrilla, por aquella ausencia del Estado por un lado y por otro lado porque el Estado no defendía a la gente. Entonces, ¿qué ocurre? Si se desmontó el aparato criminal de los paramilitares en aquel proceso de justicia y paz donde 35.000 entregaron las armas, 18.000 guerrilleros en ese mismo proceso de justicia y paz. Y entonces uno dice, tenemos 7.000, más 7.000 milicianos son 15.000 personas de la FARC haciéndole... Son 20.000. O 20.000, pónganle. Son 8 y 12 que son urbanos. Que son urbanos, pero ¿dónde está la razonabilidad del argumento, William? En que no tiene ninguna presentación. Que al menos, hombre, paguen cárcel. Una cosa que nadie está diciendo que se pudran en una cárcel, pero que por lo menos el daño que le han hecho a la sociedad colombiana tenga una pena, una sanción. Pero a ver, yo se la volteo de otra forma. ¿Usted cree, porque usted es un hombre inteligente, fue representante de la Cámara, senador de la República, un hombre público que lo quiere mucho la costa atlántica, unos hombres de las FARC, multimillonarios, con mucha plata, con 10 países apoyándolos, entre ellos Venezuela, Ecuador, Bolivia, pare de contar, Suecia, otros países, con armas, con todo lo que yo le estoy diciendo, con plata y de todo lo que tienen, se van a entregar para que los metan a la cárcel. Peor que eso, William. Hemos hablado del primer tema, que es la impunidad, no cárcel. Déjeme la legibilidad para otro tema, pero déjeme decirle el tercer punto. No reparación ni resarcimiento con un patrimonio criminal mal habido de muchas décadas, a mi juicio, enfrente del Estado colombiano, con la bendición del Estado colombiano. Esa es la operación de lavado de activos más grande del mundo. No, es que son muchos los sapos. Son muchos los temas. ¿Cómo hacen los narcotraficantes y los criminales para lavar dinero? Lo hacen de manera subrepticia, de manera escondida. Ahora no lo necesitan, van a tener la bendición del Estado para lavar esa inmensa fortuna criminal. Y lo lavaron, ya la lavaron, senador. Pero yo le pregunto, ¿y cuánta de esa platica va para ni un solo peso? Ni un solo peso. Pero esos son los sapos que nos tenemos que tragar. Pero vuelvo y le repito esto. ¿Usted cree que esta organización mala, delincuencial, todo lo que usted lo quiera llamar, con todo esto que tiene, se van a entregar a venir a pagar cárcel por ese hecho? ¿Por qué no hablamos de otro punto para que la gente lo entienda? Que es el segundo, la legibilidad política. Mire, hoy en día la Constitución colombiana prohíbe que las personas acusadas de delitos atroces y comunes no pueden, listo. Perfecto. ¿Qué está diciendo ese mal llamado acuerdo de paz?
que basta, vamos a poner el ejemplo clásico para que lo entienda la audiencia. El señor Timochenko tiene en penas acumuladas, condenas de más de 800 años de cárcel en firme, 800 años de cárcel en múltiples sentencias, homicidios y todo etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que hacer el señor Timochenko para no pagar ni un solo día de cárcel? Porque dicen, no serán amnistiables, no serán indultables los delitos. Sencillamente ir ante el Tribunal de Justicia Transicional y confesar. Yo hice esto, hice aquello y ahora no pago ni un solo día de cárcel. ¿Le parece bien eso como un ejemplo para las próximas generaciones? No de los colombianos buenos, que somos la inmensa mayoría en el país, sino de los malos que todavía están a la espera de qué es lo que van a hacer a terminar de concederle a la FARC. Bueno, estamos con el doctor Jaime Amín, quien es senador de la República, pertenece al Centro Democrático. Vamos a unos mensajes institucionales y regresamos. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras. El Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. A ver, doctor Jaime Amín, uno entendería pues varias circunstancias de la vida. De todas maneras, lo que usted acaba de decir de Timochenko me parece supremamente importante, pero ustedes, una gran parte del pueblo colombiano, ustedes la están representando hoy aquí en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes. Pero es preferible eso que usted me acaba de señalar, que no van a pagar cárcel, que bueno, hicieron todos los males del mundo y tiene algunas de las distintas medidas que ha dictado la justicia de nuestro país en firme. Pero es mejor que ellos sigan haciendo todo lo que han hecho, bombas, secuestro, narcotráfico. William, ¿Es mejor que sigan eso o que se vengan mejor aquí? No, William, no, nadie está diciendo eso. Lo que pasa es que las cosas hay que ponerlas en contexto. Eso me hace, por ejemplo, decirle a usted y a los amables televidentes que el Centro Democrático quiere la paz. Nuestra contradicción no es con los promotores del sí, porque igual que los promotores del sí, nosotros queremos genuinamente la paz. Discrepamos, naturalmente, es en la cantidad de beneficios, de gabelas, de concesiones que se le han hecho a los criminales. Hoy estamos viendo, por ejemplo, casi 2 años largos, el ELN está, como decimos en el argot popular beisbolero, con la carabina al hombro, esperando para ver hasta dónde llega Santos en esa vanidad personal de vestirse de liqui e ir allá a Suecia a ganarse el Nobel con Timochenko. ¿Hasta dónde? Porque ellos van a decir, a nosotros no nos van a dar, nos van a dar menos. No, pero mire, doctor Jaime, no nos van a dar menos. Usted llega y se me va por la otra curva. Vuelvo y le repito la pregunta porque me parece sumamente importante. Yo creo, William Acero y muchos colombianos que hemos consultado, que es mejor ver a Petro, a Navarro, a Eder Bustamante, compañero suyo que estuvo en el M19, fue senador por el M19 y está en el centro. Pero espere, yo termino la pregunta. ¿No es mejor verlos hoy aquí, trabajando en la alcaldía, en el consejo, en el Senado, en la Cámara? ¿No es mejor verlos que no haciendo lo que hicieron en el Palacio de Justicia
por ejemplo, y que no pasó nada. ¿Qué hizo Petro? ¿Qué hizo Navarro? ¿O qué hizo Bustamante? ¿Qué hizo el M-19 frente al país? En un acto de contrición pidió perdón y en un acto público en Corinto, Cauca, entregaron las armas. Pero mire, que acaba de hacer Pastor Alape en Bojayá, No, fue y pidió perdón. Perdón, no hemos escuchado. Sí, Pastor Alape fue no allá. No hemos escuchado, William, No. De las FARC como grupo. Pastor Alape es del. Como grupo, digamos, de manera oficial. No, pero es que yo no que quiero ellos a las víctimas le digan. No, pero yo no quiero ser abogado aquí del diablo. Perdón a la sociedad colombiana y algo más importante, que le den platica. No, pero yo no ¿Usted quiero. cree que no tienen platica? Pero no, tienen mucha plata, pero yo no quiero ser aquí abogado del diablo, pero sí tengo que reconocerle, Pastor Alape fue en un acto de grandeza, entre comillas, de las FARC, porque son los que mal le han hecho a Colombia, fue a Bojayá y les pidió permiso. Pregúntele a las víctimas si quedaron satisfechas. No, pero es que usted llega y me dice, pero venga, ¿qué hizo Petro y qué hizo Navarro y qué hizo? No, eso fue público. Pedir permiso. Eso fue público. Perdón. Fue público, William. Pero vuelvo y le repito. En Corinto, Cauca, senador, fue público. Pero vuelvo y le repito, no es mejor tenerlos aquí haciendo siempre, William, pero entendamos algo, hay una institucionalidad, Sí. hay un Estado de Derecho y hay un margen de gabela para, digamos, ciertas concesiones. Pero Santos se las ha aplicado todo. ¿Sabe qué dijo un columnista de prensa muy conocido en Bogotá y en las regiones, que escribe un diario de circulación nacional? Dijo algo como, Santos dice que el proceso lo negocia como le da la gana que las FARC dicen que el proceso lo negocian como le da la gana porque Santos dice que la pregunta la hace como le da la gana. Miren las dos cosas. No, me parece que eso es absurdo. Yo descalifico totalmente. Pero ponga el tema en dos balanzas. Vamos a ponerlo en dos balanzas, que son casi palabras de algunos congresistas del Polo Democrático, que ponga las dos cosas en dos balanzas. No es mejor que vengan, claro, es que nos toca tragarnos demasiados sapos, diría yo, en este proceso, porque es que hay muchas cosas que no nos gustan, demasiadas, diría yo. Porque no hablamos de la justicia, William. No, por eso. Usted que conoce muy bien cómo ha funcionado la justicia en Colombia. Claro. Vea, por ejemplo, los tribunales internacionales de Ruanda, de Sudáfrica, de Yugoslavia, funcionaron porque allá no había aparato de justicia. Tenían que crear un andamiaje judicial para poder juzgar esos delitos atroces en esas guerras civiles internas. Aquí en Colombia nosotros tenemos un aparato judicial que funciona bien en todas las instancias y vamos a crear, perdone mi término, vamos a crear un tribunal de justicia transicional conformado entre otras por jueces extranjeros, lo cual es inconstitucional, que va a ser intemporal. Nadie sabe por cuántos años va, ni las personas que van a terminar yendo allí pues a dar declaraciones. Usted dice que funciona bien. El 98%, mírenme la cifra, de los colombianos no creen en la justicia. ¿Y qué otro tanto no creen en el Congreso? No, seguramente el 90%. No, ustedes tienen una popularidad del 24%. No, pero me refiero a la justicia. Pero no importa, William. ¿Usted cree que...? Usted sabe que yo he sido muy crítico. Usted ha escuchado mis discursos en el Congreso. Y buenos. Que inclusive lo digo con mucho respeto, porque hay de todo como en botica. Hay honorables magistrados que frente a los cuales no tenemos un agradecimiento y le hacen honor a la toga y al birrete, pero por otro lado hay personas que no merecen y que hemos visto unos casos de corrupción que antes que enaltecer avergüenzan a la justicia colombiana. Yo he sido muy crítico en eso, William, pero el punto no está allí, la fiebre no está en la sábana, la fiebre es, y el resultado, todos los efectos que van a tener en el mediano y largo plazo el advenimiento de la paz, eso es un caramelo. ¿Cómo hace uno campaña por el no, por ejemplo, frente a los campesinos allá en los municipios del Atlántico o de Bolívar o de la costa, diciéndole a un campesino que ha sufrido el rigor de la guerra, que ha sufrido el rigor del desplazamiento, que no vote por la paz? Hay que decirle con todo el respeto y la persuasión que nosotros queremos la paz, que eso es solamente un acuerdo con la FARC, que habrá que votarlo sí o no, y nosotros, por las consecuencias que yo le he venido mencionando en este programa, creemos que lo mejor es que lo voten no. Y los reorienten, no nos paremos de la mesa. Han demorado 4 años, William. No se van a parar. William, 4 años ha demorado ese proceso, y el gobierno le ha dado largas, y vuelve otro ciclo, y vuelve otro ciclo, y ahora quiere que en un mes los colombianos se engullan literalmente 297 páginas de un acuerdo farragoso. Hágame el favor. Estamos con el senador de la República, Jaime Amín, quien hace parte de la Comisión Primera Constitucional Permanente de esta corporación. Vamos a unos mensajes institucionales y regresamos. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes.
Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Regresamos con el doctor Jaime Amín, senador de la República, quien muy amablemente ha llegado a las instalaciones del canal del Congreso de la República. Usted tocó el tema de los magistrados, desafortunado o afortunadamente, pero acérrimos ustedes defendiendo a Pretel en la plenaria del Senado de la República, y el país, en una encuesta que fue secreta, dijeron, no, ese señor se tiene que ir. Públicamente casi que se dieron cuenta, ya han condenado a una persona y ustedes lo defendieron con una... William, qué bueno que me haga esa pregunta. Mire, mi formación es de abogado, pues, y además litigué durante 7 años. Ha ejercido, además. Ejercí como abogado, y eso es importante, uno conocer cómo funciona la justicia por dentro, en los tribunales, en los juzgados del país. Y también he sido profesor universitario. Y tengo, obviamente, digamos, un basamento para creer que todo ser humano tiene derecho a una instancia de un debido proceso, una universalidad de la doble instancia, etc. Pero más allá de esa percepción, que a mi juicio es equivocada, nosotros no estábamos defendiendo a nadie, sino un proceso y unas garantías, yo lamenté mucho en un discurso que fue público, que es público, lo pueden mirar ahí en las páginas de YouTube, que eso era un caso aislado que incluso podría servir de mucho para que con la verdad de esta persona salieran a flote muchas de las manzanas podridas que no enaltecen, repito, sino que realmente lastiman la majestad de la justicia. Yo lo dije en un tono enérgico, es cierto, con mucha firmeza, pero al mismo tiempo con dolor y con respeto, porque he litigado, porque tengo el mayor respeto por la magistratura y por la justicia en mi país. Eso me lleva a decir que ese espectáculo de maletines de dinero, de abogados visitando los altos despachos judiciales para comprar magistrados y togas y para llevar dineros e influir en las decisiones de los jueces, es horroroso, es vergonzante. Y dije algo que no me arrepiento de haberlo dicho. Dije algo incluso algo como que el imputado, en un gesto que el país le reconocería, no para que le devolviera de alguna manera su afectación personal, sino algo de la vergüenza que debería tener, pues que le diga al país todo lo que sabe. Es que, mire, uno ve la situación de la justicia en Colombia cada vez que se discuten los presupuestos, los magistrados buscando más plata y cómo administran justicia. Negociando. Esto, es decir, los casos fueron vergonzosos. La corte que se inmoló en el Palacio de Justicia era una corte respetable. Yo creo entender que hay, porque la conozco con la doctora Margarita Cabello, una jurista de altos quilates, moralmente intachable, que están en un proceso importante de devolverle al país la justicia y la majestad. Y ahí hay elementos extraordinarios en las cortes, en las altas cortes del país. Pero decir, William, que no pasaba nada y que tenía que haber un chivo expiatorio para que todo fuera, como Lampedusa, todo para volver a hacer lo mismo, yo creo que no era el escenario. Por eso lo dije con convencimiento, con mucha firmeza, y no me arrepiento de haberlo dicho. Hubo un escenario
propicio para eso, más allá de la doble instancia y del debido proceso que requiere cualquier ciudadano aquí en Cafarnaúm. Creo que el Congreso de la República hizo una tarea y ahora dependerá naturalmente de la justicia de un proceso de autocontrición. Usted, su partido, el Centro Democrático, pues no solamente defendió, sino que pues de algún modo trató de que no se le juzgara por la Corte Suprema de Justicia al doctor Jorge Pretel. ¿Usted cree que él tuvo que ver en todo lo que le han dicho? ¿O qué piensa de eso? Mire, esperemos que la justicia decida, y decida con prontitud, y decida en justicia, valga la redundancia, es decir, que examine las pruebas y que si hay responsabilidades, naturalmente adopte las sanciones. Pero lo que no podía hacer el Congreso, porque hoy vienen por él y mañana vienen por cualquiera, es negarle el debido proceso a cualquier persona. Si hoy le están entregando a la FARC, por poner un ejemplo, ¿no?, todas las garantías con un tribunal de justicia especial para que sea, digamos, benevolente en el examen y el juzgamiento de esos delitos, ¿por qué hacerlo con un ciudadano colombiano que además tenía la condición de magistrado y que si se equivocó y cruzó la raya ya tendrá que responder por eso? Pero el Congreso no podía ser partícipe de la violación de garantías procesales que entre otras cosas están en la Constitución desde que nos fundamos como república. Pero venga, 162 representantes de la Cámara y más de 80 o 100 senadores se van a equivocar, independientemente de que si usted cree que pasaron la raya o no la pasaron, de todas maneras ya había, primero, condenaron a un abogado por el hecho de haberle pedido los 500 millones de pesos. Ese solo hecho ya no de algún modo genera demasiadas dudas para decir, venga, apártese del cargo. Acuérdese, William, que en esta condición, digamos, en estas instancias de juzgamiento, cada uno de los 102 senadores estábamos, por decirlo de alguna manera, en condición de jueces. Sí. Y como jueces uno asume una responsabilidad que no es del partido, que es individual, que mañana más tarde a él o a cualquier procesado, una corte nacional o internacional, le reconoce que se le violaron las instancias y las garantías procesales, terminamos respondiendo nosotros como jueces. Pero usted, de ese momento, ¿cree que se le violaron las distintas normas de la justicia en nuestro país? Por ejemplo, no lo quería oír el Senado. No, pero lo escuchó finalmente. Lo escuchó el Senado, pero por ejemplo no escuchó al defensor. Y uno es la defensa técnica y otro es la defensa judicial, pero no entremos en eso. Sí. Acuérdese, por ejemplo, que lo que estábamos diciendo nosotros, para que lo entiendan los televidentes, no era si el señor magistrado Pretel era culpable o no era culpable. Había que apartarlo del cargo. Sino, ojo, que es la sustentación de la ponencia minoritaria derrotada, que en la instrucción del juicio en la Cámara de Representantes se le había investigado por un delito y procesado por otro, culpado por otro. Entonces, claramente era la dicotomía dentro de la pieza procesal. No encajaba. De la pieza procesal, que tenía que volver a la instancia correspondiente para que lo juzgaran por el delito que era. Pero eso no era tratar de dilatar para el tema, de algún modo volverlo y es que él terminara el periodo como magistrado. Una comisión como la famosa Comisión de Absoluciones de la Cámara, bien llamada además, que durante 50 años no había procesado a nadie, ¿qué más era 3 meses, 2 meses más para devolver el proceso y volverlo a juzgar? Un proceso que, digámoslo no, estaba mediatizado, esto se volvió mediatizado, como el juicio de O.J. Simpson, que además yo hice alusión a él, todo el mundo allí, y acuérdense cómo... Además, una cosa que se vio en el mundo entero. Una cosa que se vio en el mundo entero, que todo el mundo sabe, el 99% que ese señor que lo mató a la esposa. Y la justicia norteamericana lo absolvió por un guante que le quedaba pequeño como una prueba que no le servía. Que no le servía. Entonces, yo lo que quiero decir es, hombre, el Congreso no se puede prestar para violar la Constitución, y menos en una instancia judicial de esa categoría. Esperemos naturalmente que ya en el desarrollo ya cada uno responderá por lo de cada quien, pero yo no me arrepiento de haber de alguna manera invocado esos derechos y esas garantías procesales en ese momento de la nación. Desafortunadamente el tiempo aquí en televisión es oro, doctor Jaime Amín. De todas maneras, el saludo para los televidentes para que el próximo 2 de octubre salgan a votar. Pues sin duda es una oportunidad histórica, que no se crea que se está votando la paz y no solamente el acuerdo con la FARC, y que hay muchos sapos, que la gente los analice, la elegibilidad, la impunidad, el narcotráfico como delito común, conexo al delito político. Todas estas cosas pueden terminar de afectar las instituciones colombianas durante los próximos 30 o 40 años si no se revisan. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Como siempre, William, un placer. A todos los televidentes les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado en nuestro programa ¿A quién le sirve su ley? Los esperamos en una próxima oportunidad.